Saludos y bienvenidos nuevamente a la clase de Zoom de Electrotecnia. Sabemos que Zoom es una herramienta virtual y la estamos aprovechando para interactuar y compartir conocimientos, aclarar dudas, saberes y todo lo relacionado a un tema y demás. Para la actividad de hoy veremos la simbología del transformador ideal y se explicará de manera general todo lo relacionado a este, con respecto a sus características y su relación de transformación. Y sin más introducción, iniciamos la explicación. Ok, continuando con la actividad de hoy. Vemos aquí representado la simbología eléctrica de un transformador. Ok, en esta figura 1, donde vemos aquí la fuente de corriente alterna, esta nomenclatura BP, que significa voltaje en el primario, esta nomenclatura que tenemos a continuación, que EP, que significa fuerza electromotriz en el primario. Igualmente esta nomenclatura, que es igual a esta, pero su significado es diferente, que es la fuerza electromotriz en el secundario. Tenemos también esta nomenclatura IP, que significa corriente en el primario. NP, que significa número de espiras en el primario. NS, que significa número de espiras en el secundario. Aquí tenemos otra nomenclatura que significa corriente en el secundario. Y tenemos aquí la simbología de una carga. Igualmente, esta otra nomenclatura que significa BS, que significa voltaje en el secundario. Aquí, como dije anteriormente, la simbología eléctrica de un transformador. A manera de repaso, podemos decir que un transformador eléctrico es un dispositivo que se encarga de transformar el voltaje de corriente alterna que llega a su entrada en otro voltaje en corriente alterna de diferente amplitud que se entrega en su salida. Ok, sabemos que el transformador se compone de un núcleo de hierro sobre la cual se han arrollado varias espiras. Esas espiras, vamos a decir, vueltas, pues, que están arrolladas sobre un alambre conductor, que es mayormente de cobre. En muchas investigaciones y textos dicen que esas bobinas se les suelen llamar bobina primaria y bobina secundaria. En otros textos aparece como devanado primario y devanado secundario. El devanado secundario es aquella que entrega el voltaje transformado y el devanado primario es la que recibe el voltaje de entrada. Ok, entonces podemos decir, la bobina primaria recibe un voltaje alterno que hace circular por ella una corriente alterna. Esta corriente inducirá un flujo magnético en el núcleo de hierro. Como el bobinado secundario está arrollado en el mismo núcleo de hierro, el flujo magnético circulará a través de él. O sea, sobre la espira del devanado secundario circulará ese flujo magnético. Ok. Al haber ese flujo magnético que atraviesa las espiras del secundario, se genera por ese alambre del secundario un voltaje. Y en este bobinado secundario habrá una corriente, siempre y cuando exista una carga. Ok. En la salida de ese devanado secundario. Si utilizamos la pinza perimétrica y existe una carga, nos dará una medición de corriente. Pero en dado caso que no existe una carga y esté en vacío, no inducirá ninguna corriente. Podemos concluir que la razón de transformación entre el bobinado primario y el secundario depende del número de vueltas que tenga cada uno. Si el número de vueltas del devanado secundario es el triple del primario, en el secundario habrá un triple voltaje. A eso es lo que llamamos un transformador elevador. Podemos decir que un transformador eléctrico puede ser elevador o reductor dependiendo del número de espiras de cada bobinado.
Vamos a suponer que existe un transformador eléctrico ideal. Eso quiere decir que la potencia que se le entrega es igual a la que se obtiene de él. Eso quiere decir, despreciando o no tomando en cuenta la pérdida por calor y otras consideraciones propias del fabricante, podemos decir que es un transformador ideal. Como dice la fórmula de potencia. Potencia es igual a V por I y este viene representado en watts. Ok, entonces la única manera de mantener la misma potencia en dos bobinados es que cuando el voltaje se eleve, la corriente se disminuya y en la misma proporción y viceversa. Entonces, se da esta forma de relación de transformación que acabo de mencionar anteriormente, donde la única manera de mantener la potencia en dos bobinados es cuando el voltaje se eleve y la corriente se disminuya en la misma proporción y viceversa. Ok, ese por ese lado. Ahora seguimos aquí con estos puntos aparte. En un transformador perfecto se considera la reluctancia del circuito magnético es nula. Claro, es nula porque podemos decir que la reluctancia magnética vendría siendo como la resistencia que éste posee. O sea, el núcleo del transformador. A veces influenciado por un campo magnético. Ok, también va a depender de la propia característica del material que está hecho el transformador, del material que está constituido el núcleo y de su forma. Ok, también podemos resaltar aquí, la resistencia de la bobina son nulas para que un transformador sea perfecto. Eso debe dar cero. Las pérdidas en el hierro, nulas. Igualmente, para un transformador perfecto, esto debe dar cero. Y las fugas magnéticas, nulas. Igualmente, como dijimos en las tres anteriores, debe dar cero. ¿Cómo podemos resumir estas tres últimas características? Recuerde que ninguna máquina trabaja sin producir pérdida de potencia, ya sea estática en los transformadores o dinámica como en los motores. Podemos decir que en un transformador real tenemos pérdida tanto en el circuito magnético como en el circuito eléctrico. Esas pérdidas por corriente se llaman corriente de Falcao y la pérdida por hierro se llama histéresis. Y eso ya lo vimos en los conceptos que investigaron en el trabajo número 1. Para que estas condiciones se cumplan o se den, surgen estas siguientes fórmulas que tenemos aquí. La tensión inducida en el primario va a ser igual a 4,44, que este 4,44 lo tomaremos aquí como una constante para nuestras aplicaciones de relación de transformación, debido a que para deducir este 4,44 se aplica una serie de operaciones matemáticas que se le aplica a una onda sinusoidal del flujo con respecto al tiempo. Ok, tenemos la relación de Spira en el devanado número 1, la frecuencia que para nuestro ejemplo va a ser 60 Hz y el flujo magnético representado en este caso por la letra griega Phi. Este flujo magnético lo podemos deducir o definir como una medida de la cantidad del magnetismo y se calcula a partir de un campo magnético, la superficie en la cual actúa y el ángulo de incidencia entre la línea de campo magnético y los diferentes elementos de dicha superficie. O sea, vendría siendo otra operación matemática que podríamos ver en otra lámina. En otras investigaciones del transformador podemos decir también que existen los llamados también flujos magnéticos de inducción, que es el número de líneas de fuerza de campo de inducción magnética, que se representa con la letra B alta, que atraviesa una superficie determinada por una letra S, que la letra S vendría siendo como el área de una espira. Ok. Igualmente tenemos la fuerza inducida en la devanada número 2,
4,44, número de espiras en el secundario, su frecuencia, que en este caso vamos a tomar 60 Hz, y la letra griega Phi, que representa el flujo del campo magnético. Todo esto va relacionado y concatenado con este grupo de cocientes que vemos aquí representado en esta primera línea y en esta segunda línea, a la cual llamamos relación de transformación. Como pueden ver, cada uno de los resultados que podamos calcular y aplicar en cada uno de estos nos debe dar iguales para cada uno, por este símbolo de igualdad. Por eso que se llama relación de transformación. El voltaje que pasa por el devanado primario entre el voltaje que pasa por el devanado secundario va a ser igual e inversamente proporcional a la corriente que ya fue explicado anteriormente en el devanado secundario entre la corriente devanado primario. Y este a su vez va a ser igual al número de espiras en el devanado primario entre el número de espiras en el devanado secundario. Ok. Como un aporte final a esta breve explicación de simbología eléctrica del transformador, podemos decir que en la frecuencia, di como ejemplo que aquí vamos a tomar en cuenta que vamos a trabajar sobre la frecuencia de 60 Hz. Pero hay que recordar y hay que saber que también existe frecuencias variables, ¿ok? Denominada SUT, S-U-T. ¿Qué son esos transformadores de frecuencia variable? Son los que se utilizan para alimentar las bombas electrosumergibles en los pozos petroleros. Tienen la gran, digamos, proeza o particularidad de abarcar un gran rango de tensiones, podríamos decirlo así, y por ende un gran rango de corriente. Soportar las variaciones y las frecuencias. Y eso la última vez que las últimas versiones que existe abarcan entre 10 y 90 Hz, porque son de multifrecuencial. Ok, ese podríamos ser, como digamos, el aporte final que podríamos dar a esta breve explicación del día de hoy. Espero que les haya gustado la explicación de hoy y nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias por su atención. Bye, bye.